A continuación trataremos el tema de la conversión de unidades. Para ello debemos recordar que es una cantidad física. Una cantidad física se define como aquello que puede ser medido respecto a un patrón de referencia. Ejemplos de cantidades físicas: tenemos la longitud, que puede ser medida respecto a un patrón de referencia como es el metro. También puede ser medida en kilómetros. Otra cantidad física muy importante es la velocidad, que se puede medir en metros sobre segundo o también en kilómetros sobre hora. Otra cantidad física muy conocida es la masa, que se puede medir en gramos o en kilogramos. Vamos a definir que todas las cantidades físicas, porque además de estas existen otras muchas cantidades físicas con muy variadas unidades de medición, vamos a definir que toda cantidad física está constituida por una magnitud, la cual a su vez está constituida por un número y una unidad de medida. Por ejemplo, si nos dicen que un automóvil se mueve a una velocidad de 60 km por hora, lo que nos están indicando es la magnitud de dicha cantidad física, la magnitud de la velocidad, y esa magnitud está constituida por un número que es 60 y por unas unidades de medición que son kilómetros por hora. Otro ejemplo, si nos dicen que el peso de un cuerpo es de 50 newtons, también nos indican la magnitud de dicha cantidad física, y debemos recordar que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, newton es una unidad derivada de unas cantidades, de unas unidades básicas que definen lo que son las unidades de fuerza. Recordemos que el peso también es una fuerza. Entonces, 50 newtons también lo podemos expresar como 50 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Vemos acá que nuevamente la magnitud de dicha cantidad física, que es el peso, también se expresa por medio de un número que es 50 y unas unidades de medición que son kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Siempre que indiquemos la magnitud de una cantidad física, sea el peso, la velocidad o la masa, ese número o ese valor debe ir acompañado de unas unidades de medición. Si no tiene esas unidades de medición, carece de sentido, porque no sabemos respecto de qué patrón de referencia ha sido, digamos, medida dicha cantidad. Pasemos ahora a estudiar un breve procedimiento sobre conversión de unidades. El procedimiento para la conversión de unidades consiste de 4 pasos, los cuales vamos a desarrollar mediante la realización del siguiente ejemplo, que dice lo siguiente: convertir 20 pulgadas a centímetros. Vamos ahora al paso número 1. El paso número 1 dice lo siguiente: escribir la cantidad a convertir tal cual. Para ello entonces nos dan 20 pulgadas. Entonces simplemente escribimos 20 pulgadas. Vamos ahora al paso número 2. El paso número 2 dice lo siguiente: consultar la equivalencia entre las unidades a convertir, en este caso pulgadas, y las unidades deseadas, en este caso centímetros. Estas equivalencias las encontramos en tablas de factores de conversión, o tablas de conversión como normalmente se les dice. ¿Dónde encontramos dichas tablas? Las podemos encontrar en libros de física, de química u otros especializados. Cuando consultamos estas tablas, encontramos entonces que una pulgada es igual a 2,54 centímetros, que es la equivalencia que necesitamos para pasar de pulgadas a centímetros. Con esa equivalencia ya consultada podemos pasar al siguiente paso. El siguiente paso, o paso número 3, es obtener los factores de conversión a partir de la equivalencia consultada. Ya sabemos que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. A partir de esta equivalencia deducimos dos relaciones que salen de despejar, o digamos de pasar cualquiera de esos términos al otro lado. Por ejemplo, ¿qué pasa si pasamos 2,54 centímetros que se encuentra al lado derecho de la igualdad al lado izquierdo? Entonces pasaría a dividir una pulgada. Me quedaría la siguiente relación: una pulgada se relaciona con 2,54 centímetros. Y al pasar ese término 2,54 centímetros, vemos que la igualdad, o que este cociente o relación, me queda igual a 1. Asimismo, podemos pasar una pulgada del lado izquierdo al lado derecho, quedándonos de este modo la siguiente relación:
2,54 centímetros que se relacionan o están sobre una pulgada. Vemos que al pasar una pulgada del lado izquierdo al lado derecho, la igualdad también nos da un valor de 1 al otro lado. Luego de obtener estos dos factores de conversión, debemos tener presente que por cada equivalencia siempre vamos a obtener dos factores de conversión. Vamos a proceder al paso número 4, que es el último de nuestro procedimiento. El cuarto y último paso consiste en multiplicar la cantidad en las unidades dadas, es decir, 20 pulgadas, por el factor o los factores de conversión que me permitan obtener las unidades, el resultado en términos de las unidades deseadas. En este caso, yo debo seleccionar uno de los dos factores de conversión obtenidos anteriormente. Para ello, debo seleccionar aquel que me cancele las unidades en que me fue dada la cantidad en el ejercicio y me permitan obtener la cantidad pero en las unidades que me solicitan en el ejercicio. De los dos factores de conversión selecciono entonces el segundo. Ya vamos a ver por qué. Seleccionando el segundo factor de conversión, multiplicamos entonces 20 pulgadas por 2,54 centímetros sobre una pulgada. De este modo podemos proceder a cancelar pulgadas con pulgadas y el resultado finalmente obtenido me da igual a 50,8 centímetros, que es el resultado en términos de las unidades que me solicitan. Este es entonces el procedimiento para la conversión de unidades. Vamos a desarrollar otro ejemplo en el que continuaremos con este procedimiento para la conversión de unidades. El ejemplo 2 dice lo siguiente: un automóvil se mueve a una velocidad de 60 km por hora. Expresar dicha velocidad en unidades de pies sobre segundo. Vamos entonces a aplicar la serie de pasos desarrollados anteriormente para el presente ejemplo. Recordemos que el paso número 1 nos dice: escriba la cantidad a convertir tal cual. En este caso necesitamos convertir 60 km por hora a unidades de pies por segundo. Entonces lo expresamos de este modo. El segundo paso que nos decía, lo que nos dice, consultar las equivalencias, es decir, ir a las tablas para determinar las equivalencias entre las unidades a convertir y las unidades deseadas. A partir de las tablas encontramos que un kilómetro es igual a 1000 metros y a su vez un metro es igual a 3,281 pies. Una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, con estas equivalencias ya consultadas estratégicamente, ¿por qué estratégicamente? Porque si ustedes observan, si relaciono un kilómetro con metros y luego metros con pies, puedo pasar de las unidades de kilómetros a pies directamente si no conozco la relación directa que hay entre kilómetros y pies. Lo mismo, si no conozco la relación directa entre horas y segundos, puedo hallar las equivalencias intermedias, en este caso minutos. Yo sé que una hora es igual a 60 minutos y a su vez un minuto equivale a 60 segundos. El paso número 3, recordemos que nos dice que de cada equivalencia debemos obtener dos factores de conversión. Entonces empecemos con la primera equivalencia. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Las dos relaciones que obtenemos son entonces un kilómetro que se relaciona con 1000 metros o 1000 metros que se relacionan con un kilómetro. Ahora bien, de la segunda equivalencia, un metro que es igual a 3,281 pies, obtenemos los siguientes factores. Un metro que se relaciona con 3,281 pies, o también podemos decir que 3,281 pies se relacionan con un metro. La tercera equivalencia que nos dice que una hora es igual a 60 minutos. Por tanto, una hora se relaciona con 60 minutos, o también podemos decir que 60 minutos se relacionan con una hora. Y la cuarta equivalencia nos dice que un minuto es igual a 60 segundos. Por tanto, un minuto se relaciona con 60 segundos y a su vez 60 segundos se relacionan con un minuto. Hemos obtenido entonces
dos factores de conversión por cada equivalencia que hemos consultado en las tablas de factores de conversión. Procedemos entonces al paso número 4. El paso número 4, recordemos que nos dice multiplicar la cantidad dada, es decir, 60 kilómetros por hora, por aquellos factores de conversión que me permitan cancelar las unidades conocidas y me permitan obtener las unidades deseadas. Tenemos que seleccionar entonces uno de los dos factores de conversión obtenidos para cada relación. De los dos factores de conversión obtenidos para la primera equivalencia, vamos a seleccionar el segundo de ellos. Si ustedes observan, al seleccionar ese segundo factor y multiplicarlo por la cantidad conocida, podemos cancelar las unidades dadas en kilómetros y nos va a quedar las unidades en metros. De la segunda equivalencia vamos a seleccionar también uno de los dos factores de conversión. En este caso vamos a seleccionar el segundo factor de conversión. Vemos que al multiplicar la cantidad dada por este factor de conversión, es decir, por 3,281 pies sobre un metro, también puedo cancelar las unidades dadas en metros y finalmente me van a quedar las unidades en términos de pies. Ahora nos falta es pasar las unidades de tiempo que están en horas hasta segundos. De la tercera equivalencia vamos a seleccionar el primer factor de conversión, que es una hora sobre 60 minutos. Al seleccionar este factor de conversión y multiplicar por la cantidad dada, podemos ver que las unidades de horas se van a cancelar entre sí. Ya hemos pasado de horas a minutos. Ahora necesitamos seleccionar uno de los dos factores de conversión de la cuarta equivalencia para pasar de minutos a segundos. En este caso vamos a seleccionar el primer factor de conversión de la cuarta equivalencia, es decir, 1 minuto sobre 60 segundos. Si seleccionamos dicho factor y lo multiplicamos por la cantidad dada, es decir, multiplicamos la cantidad dada por 1 minuto sobre 60 segundos, tendremos ahora las unidades de tiempo en las que nos piden la velocidad. El resultado entonces nos va a quedar en términos de pies sobre segundo, pies sobre segundo. Miremos que las demás unidades se han cancelado mediante esas multiplicaciones sucesivas. El resultado que obtenemos finalmente es de 54,68 pies sobre segundo. Aproximando el resultado a dos cifras significativas, obtenemos que la velocidad o el valor de la velocidad finalmente obtenido en las unidades deseadas es de 55 pies sobre segundo, que es la respuesta a nuestro segundo ejemplo. Concluimos de este modo la resolución del ejemplo número 2 y la explicación del procedimiento para la conversión de unidades.